Hoy, en nuestro protocolo 02, nos infiltramos en la NFL. ¿Cómo una pequeña ciudad venció a los multimillonarios del deporte usando una genialidad legal llamada la píldora envenenada? Nuestra IA tiene los datos. Comenzamos. Frecuentemente, cuando pensamos en la NFL, la imagen mental que aparece de inmediato es, pues, la de un coliseo moderno, o sea, casi imperial. Totalmente. Golpes duros, estadios masivos que cuestan miles de millones de dólares, derechos de televisión estratosféricos y un grupo muy, digamos, exclusivo de dueños multimillonarios observando todo desde sus palcos de lujo, decidiendo el destino de las ciudades desde sus jets privados. Es en muchísimos sentidos el símbolo supremo, brillante y despiadado del capitalismo corporativo estadounidense. Sí, es una liga que proyecta esta imagen de competencia feroz, ¿no? Donde la narrativa central es básicamente que solo sobrevive el más fuerte. Ajá. Lo ves en el campo de juego cada domingo y, bueno, definitivamente lo ves en los balances financieros de estas megacorporaciones deportivas. Pero al rascar un poco la superficie, esa imagen de, digamos, el club de los multimillonarios empieza a resquebrajarse de una manera espectacular. ¿Por qué? Y yo estoy asombrada con esto. Resulta que el modelo de negocio secreto que realmente sostiene este gigante del entretenimiento se parece muchísimo más a una cooperativa. Es una locura. Y de hecho, incluye a una de las franquicias más legendarias de la historia que ni siquiera tiene un dueño multimillonario, sino que es propiedad literal de la gente común, o sea, de sus propios vecinos. Y mira, es una de las paradojas económicas más fascinantes, no solo del mundo del deporte, sino de los negocios en general. Tienes a este gigante capitalista operando con un motor interno que desafía casi todas las reglas tradicionales del libre mercado. Y precisamente por eso estamos aquí. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una montaña de datos reveladores. Muy reveladores, sí. Estaba yo revisando un artículo histórico fascinante del portal Medio Tiempo sobre una venta de acciones que terminó en un caos total por allá de 2011. Y estuve cruzando esos datos con los registros corporativos de la enciclopedia de Wikipedia sobre la entidad Green Bay Packers, Inc. Ajá, los documentos oficiales. Exacto. Y conectando todo eso con un análisis financiero brutal de la publicación de Catalyst de marzo de este año, o sea, de 2026, que desmenuza lo que ellos llaman Roxinomics. Sí. Nuestra misión hoy, con todo este material, es pues desentrañar cómo esta liga deportiva equilibra el capitalismo de su marca con una estructura interna de cooperación y ver qué lecciones de educación financiera puede dejar a quienes buscan aprender cómo funcionan realmente los grandes negocios. Ok, vamos a desempacar esto. Y quiero empezar viajando a un momento muy específico. Diciembre de 2011. Un momento crucial para los Green Bay Packers. Exacto. Tienes a este equipo histórico en una ciudad pequeñísima en Wisconsin que de pronto decide que necesita, remodelar su mítico estadio, el Lambeau Field. ¿Y no era un proyecto menor? No, para nada. Estamos hablando de una obra de $143 millones. Querían añadir unos 6,700 asientos, instalar pantallas de video gigantes en alta definición, construir una nueva entrada monumental, básicamente modernizar la experiencia para no quedarse atrás frente a los, palacios de cristal que estaban construyendo los otros equipos. Claro. Y para financiar esto necesitaban recaudar al menos $22 millones rápidos. Así que deciden hacer algo que en ese momento solo habían hecho 4 veces en sus 92 años de historia. O sea, emitir y vender acciones al público general. Lo cual, en cualquier otro contexto de Wall Street, es martes por la mañana. O sea, una oferta pública de acciones para capitalizar una empresa es el pan de cada día. Sí, normal. Pero en el contexto del deporte profesional, y específicamente en la NFL moderna, es una rareza absoluta. Las ligas suelen odiar este tipo de estructuras públicas porque exigen, transparencia financiera, algo que los dueños privados detestan. Y la respuesta del público a esta rareza fue una completa locura. Según los recortes de Medio Tiempo de esa época que estuvimos leyendo, el equipo puso a la venta 250,000 acciones. El precio era de $250 por acción, más un cargo de manejo de $25. Ajá. Abren la venta en línea y, el caos digital es instantáneo.
El presidente del equipo, Mark Murphy, literalmente tuvo que salir a dar declaraciones pidiendo paciencia a los aficionados porque los servidores de los Packers se derritieron. Se cayeron por completo. Recibieron 1,600 órdenes de compra en los primeros 11 minutos. Es que el volumen de tráfico fue tan abrumador que, o sea, la gente estaba atrapada en filas virtuales interminables, pensando que la página era una estafa o que sus pagos se habían perdido. ¡Wow! El equipo de TI tuvo que salir a jurar que el sistema no estaba roto. Simplemente estaban recibiendo un tsunami de demanda que ninguna infraestructura deportiva estaba preparada para soportar. Fue tal la locura que tuvieron que ampliar el límite original. Terminaron sacando a la venta 30,000 acciones extra. Sí, tuvieron que ajustarse. Y para febrero de 2012, 250,000 de compradores provenientes de los 50 estados de Estados Unidos e incluso abriendo la puerta por primera vez a compradores en Canadá, habían inyectado más de $64 millones en efectivo directo a las arcas del equipo. Una barbaridad de dinero. Y el 99% de esto ocurrió por Internet. Pero aquí es donde mi cabeza hace cortocircuito. O sea, la gente desembolsó $250 por un pedazo de papel, esperando ¿qué? Lo fascinante aquí es que, desde una perspectiva estrictamente financiera pura y dura, estas acciones son probablemente la peor inversión legalmente permitida en el mercado. Totalmente. Yo estaba leyendo los términos y condiciones de estas acciones y es cómico. Es que, o sea, los documentos corporativos las llaman acciones comunes, pero están vaciadas de casi cualquier derecho tradicional que un inversionista exigiría. Pensemos en cómo funciona una acción normal. Ajá. La compras esperando que la empresa crezca y el valor de tu acción suba, o esperando que te paguen dividendos de las ganancias. Bueno, las acciones de los Packers prohíben ambas cosas. El valor está congelado. Congelado. Cuesta $250 hoy. Y costará eso siempre. No pagan absolutamente ningún dividendo. Cero. Y si te arrepientes o, no sé, necesitas el dinero para una emergencia, ¿no puedes entrar a una aplicación de bolsa y venderla al mejor postor? Imposible. No cotizan en bolsa. Carecen de valor de reventa en el mercado abierto. Solo puedes transferirlas a familiares inmediatos. Órale. Y si de verdad necesitas deshacerte de ella, la única opción legal es vendérsela de vuelta al propio equipo por una fracción minúscula, casi insultante, de su precio original. O sea, no tienes protección bajo las leyes de valores tradicionales porque, francamente, la ley no las considera un instrumento de inversión real. Es decir, si pones esos $250 debajo del colchón, pues pierden valor por la inflación. Pero si los pones aquí, es esencialmente una donación glorificada. Exacto. Y uno pensaría, bueno, al menos me darán un trato VIP en el estadio. No, soy el dueño. Pero ni siquiera eso. Ser accionista no te adelanta ni 1 milímetro en la lista de espera para comprar boletos de temporada. Una lista que tiene a 81,000 personas formadas esperando años. Entonces, si descartamos el retorno de inversión y descartamos los privilegios de acceso, lo que la gente está comprando son, pues, derechos cívicos y emocionales. Obtienen el derecho a votar en las decisiones estructurales del equipo. Claro, el voto. Obtienen una invitación para asistir a la gigantesca reunión anual de accionistas en Lambeau Field cada verano, que es básicamente un festival masivo antes del campamento de entrenamiento. Y obtienen acceso a mercancía exclusiva, gorras y chamarras que dicen accionista y que nadie más puede comprar. Es la gorra más cara del mundo, literal. Y, como bien dijo el presidente Mark Murphy en su momento, compran el derecho a presumir. Compran el derecho legal y tangible de sentarse en un bar y decir, yo soy copropietario de una franquicia de la NFL que ha ganado múltiples Super Bowls. Es una genialidad absoluta del marketing y la psicología humana. Es exactamente, como cuando la gente paga por comprar el certificado de una estrella en el cielo. O cuando adoptas simbólicamente un pingüino en la Antártida y te mandan una foto y un peluche. Tal cual. No estás comprando un cuerpo celeste masivo compuesto de plasma, ni estás comprando derechos de propiedad sobre un ave marina. Estás comprando identidad. Sí, identidad pura. Estás pagando una cuota de entrada para sentir que perteneces a una comunidad muy específica. La transacción no ocurre en el plano financiero, ocurre en el plano cultural. Es esa base de devoción comunitaria la que ha financiado un milagro logístico. O sea, mantener a un equipo competitivo de primer nivel mundial operando en Green Bay, Wisconsin. Toda esta mística es hermosa. La idea de la comunidad salvando a su equipo es de película. Pero Green Bay
Es el mercado más pequeño de absolutamente todos los deportes profesionales de Norteamérica. Tienen poco más de 100,000 habitantes. Así es, muy pequeño. Si esta corporación pública sin fines de lucro existe en una liga donde los otros equipos valen 5, 6, 8 mil millones de dólares, la pregunta lógica es, ¿cómo demonios no ha llegado un fondo de inversión depredador o un multimillonario aburrido de Londres o Dubái a comprar suficientes de estas acciones por la fuerza? Claro, una toma hostil. Tomar el control y llevarse la franquicia a una metrópolis masiva como Los Ángeles o Toronto para multiplicar sus ganancias. Pues porque los fundadores de este equipo, hace más de un siglo, anticiparon exactamente ese nivel de codicia corporativa y construyeron una arquitectura legal que es, sinceramente, una obra maestra de la defensa corporativa. Todo el blindaje se remonta a los orígenes del equipo en 1923. ¡Wow! 1923. Ese año, realizaron su primera venta de acciones simplemente para establecer formalmente el club. Lograron recaudar $5,000 vendiendo 1,000 acciones a $5 cada una. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la magia no estuvo en la venta, estuvo en la letra pequeña de los contratos, ¿verdad? Exactamente. En los artículos de incorporación originales incluyeron una estipulación que, en finanzas, se conoce como una píldora envenenada. Para que nuestra audiencia visualice cómo funciona una toma de control hostil normal, un millonario llega, ofrece un precio altísimo por las acciones, convence a la mayoría de vender, toma el 51% del control, vende los activos de la empresa y todos se hacen ricos. Claro, el incentivo es que te compran tu parte por mucho más de lo que vale. Pero los fundadores de los Packers escribieron que si la corporación alguna vez fuera disuelta o vendida a un comprador privado, cualquier dinero residual de esa venta multimillonaria no iría a los bolsillos de los accionistas. Cero. Cero. Estipularon que todo el dinero de la venta tendría que ser donado íntegramente al puesto Sullivan Wallen de la Legión Americana, con el propósito específico de construir un monumento a los soldados locales. Me vuela la cabeza. Literalmente hackearon el sistema capitalista desde adentro. Diseñaron un ecosistema donde es, pues, financieramente imposible lucrar con la venta de la empresa. Es brillante. Si yo soy un accionista hoy y viene un billonario a ofrecerme 1,000 millones por mi parte del equipo para llevárselo a otra ciudad, no tengo ningún incentivo para votar a favor de la venta, porque yo no voy a ver ni un centavo de sus 1,000 millones. Todo se va a la caridad. Extrajeron el incentivo humano más básico de los negocios corporativos, o sea, la codicia. Destruyeron el motivo de lucro especulativo desde el día 1. Ya para 1997, los accionistas se dieron cuenta de que quizá hacer un monumento a los soldados con miles de millones de dólares era excesivo. Así que votaron para actualizar esa cláusula. Me imagino, un monumento de oro macizo o algo así. Sí, una locura. Así que cambiaron al beneficiario de la píldora envenenada a la Fundación Green Bay Packers, que financia programas de educación, salud y servicios sociales en todo Wisconsin. Pero la mecánica defensiva, la esencia de la píldora, sigue intacta. Nadie puede hacerse rico vendiendo al equipo. Sin embargo, esa estructura brillante de 1923 no fue suficiente por sí sola para mantener las luces encendidas. Yo estaba cruzando los datos y las fuentes detallan varias crisis, donde la franquicia estuvo a punto de desaparecer por falta de flujo de caja. Tuvieron rondas de salvación desesperadas. Así es. En 1935, en plena resaca de la Gran Depresión, el equipo entró en suspensión de pagos. Tuvieron que reorganizarse legalmente y emitir una segunda ronda de acciones que recaudó $15,000. Suena a poco hoy, pero fue oxígeno puro para no desaparecer. Literalmente sobrevivir. Y luego llegó el momento más crítico en 1950. ¿Qué pasó en el 50? Porque los registros muestran una urgencia brutal en esa época. Enfrentaban la insolvencia total. Tenían la presión inmensa de una liga competidora, la All America Football Conference, que estaba inflando los salarios de los jugadores. Además, acababan de perder a su fundador y entrenador de 3 décadas, Curly Lambeau. Un golpe fuertísimo. Estaban al borde del colapso y de tener que abandonar Green Bay. Para evitar la catástrofe, hicieron una tercera venta masiva.
Pero aquí aplicaron otra medida defensiva crucial. Para asegurarse de que ninguna persona rica pudiera aprovechar el pánico de la bancarrota, comprar todas las acciones baratas y tomar el control mayoritario, limitaron estrictamente la compra a un máximo de 200 acciones por individuo. Y sobre ese límite, hay algo muy curioso sobre cómo funciona la memoria institucional y la investigación en este caso. Yo estaba contrastando los datos históricos y en Wikipedia te encuentras con una discrepancia fantástica. En una sección te narran este drama de 1950 y mencionan este límite de 200 acciones para evitar monopolios. Ajá. Pero si vas al encabezado principal del mismo artículo, con datos modernos, te dice categóricamente que hoy en día, cito, nadie puede poseer más de 200,000 acciones. Es un reflejo perfecto de cómo las corporaciones evolucionan y cómo las fuentes a veces, digamos, mezclan épocas. Ese salto de un límite de 200 a un límite de 200,000 parece una contradicción, pero en realidad cuenta la historia de la cuarta venta de acciones en 1997, que es una clase magistral de cómo emitir acciones sin perder el control. Explícame la mecánica de eso, porque entiendo que necesitaban dinero en los 90s, pero tenían pánico de diluir el poder de los dueños originales, ¿no? Imagina que tú y yo, junto con otras 1,900 personas, somos los dueños del equipo desde los años 50. Tenemos todo el poder de voto. De pronto, en 1997, el equipo dice, bueno, necesitamos emitir cientos de miles de acciones nuevas al público para renovar el estadio. Claro, necesitan plata. Si hacen eso directamente, nosotros, los dueños originales, pasamos de controlar el 100% de los votos a controlar quizá el 2%. Los nuevos compradores de Internet tomarían el control de la franquicia. O sea, nos diluyen hasta la irrelevancia. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron los Packers antes de salir a vender al público? Ejecutaron una división de acciones masiva, un stock split de 1,000-1. Si tú tenías una acción histórica en tu casa, de la noche a la mañana esa acción se multiplicó por 1,000. Espectacular. Los dueños originales pasaron de tener un par de miles de acciones en total a tener millones de acciones. Una vez que inflaron artificialmente el volumen de las acciones de la vieja guardia, entonces sí, salieron y vendieron 120,010 acciones nuevas al público a $200. ¡Qué maniobra! O sea, así recaudan $24 millones de los fans, pero como los dueños originales ahora tienen millones de votos, las nuevas 120,000 acciones del público general son solo una gota en el océano. Recaudan el capital sin ceder ni un centímetro del control real de la junta directiva. Ni un centímetro. Mantuvieron el tope en proporción. Por eso hoy el límite es de 200,000 acciones por persona, porque refleja esa multiplicación exponencial. Es fascinante cómo usan las herramientas de Wall Street, no para lucrar, sino puramente como un escudo protector. Es supervivencia corporativa pura a través de matemáticas simples. Pero a ver, toda esta ingeniería legal, las píldoras envenenadas, los votos de la comunidad, bueno, todo esto es un triunfo absoluto del romanticismo deportivo. Pero el amor, los votos y las acciones que no valen nada no pagan los cheques de los jugadores. Tristemente no. La NFL actual proyecta que los equipos van a gastar más de $300 millones solo en la nómina de los atletas para la temporada 2026. En un mercado abierto, un equipo en Los Ángeles, Dallas o Nueva York genera montañas de dinero local en patrocinios y boletos, y con eso, lógicamente, comprarían a los mejores jugadores del planeta, aplastando a Green Bay. ¿Cómo es que esta estructura cooperativa diminuta sobrevive a los tiburones financieros en el campo de juego? Esa es la pieza final del rompecabezas. Y para entenderlo tenemos que alejar la empa de Green Bay y mirar a la NFL como un ecosistema. El artículo de The Catalyst nos da la clave con su concepto de Roxinomics. Ajá, Roxinomics. El argumento central, y esto es vital, es que la NFL, a pesar de su imagen de capitalismo salvaje estadounidense, no opera internamente como un mercado libre puro. Si la liga fuera un mercado desregulado, exactamente como dices, las grandes metrópolis monopolizarían el talento y ganarían siempre. O sea, ¿sería como el béisbol de las grandes ligas antes? ¿O como el fútbol europeo, donde tienes equipos respaldados por estados petroleros que simplemente asfixian financieramente a los equipos pequeños comprando a todas las estrellas? Precisamente. Y la NFL previene eso de forma sistemática, para mantener lo que los economistas deportivos llaman equilibrio competitivo. La premisa es simple. Lo que los fans realmente compran cuando encienden el televisor es incertidumbre.
quieren no saber quién va a ganar. Claro, si ya sabes quién gana, no lo ves. Si el mismo equipo rico masacra a todos los equipos pobres semana tras semana, el espectáculo se vuelve predecible, los índices de audiencia colapsan y el negocio entero se hunde. Y las cifras que expone The Catalyst para sostener esta incertidumbre son francamente absurdas. O sea, en 2021 la NFL se sentó en la mesa y cerró acuerdos de transmisión televisiva y derechos digitales con CBS, Fox, NBC, ESPN, ABC y Amazon. Estamos hablando de contratos por un valor combinado de más de $110 millones a lo largo de 11 años. Es una cantidad de dinero incomprensible. Pero el verdadero secreto no está en el tamaño del pastel, sino en cómo cortar las rebanadas. Ese es el corazón de las Rossinomics. Todo ese dinero masivo de la televisión nacional, los patrocinios a nivel liga, las licencias, o sea, todo eso no se reparte en función de qué equipo tiene más fans, ni quién generó más vistas en su ciudad. Se agrupa todo en un fondo central gigante y se divide hasta el último centavo de forma exactamente igual entre las 32 franquicias. Solo para que quienes nos escuchan asimilemos esto. Me estás diciendo que Green Bay, una ciudad de poco más de 100,000 habitantes, con un mercado mediático minúsculo, recibe exactamente el mismo cheque de derechos de televisión que los Dallas Cowboys, que son una corporación valorada en casi $10,000 millones con una fanaticada global. Un cheque idénticamente igual. Ni $1 más, ni $1 menos. Este sistema de reparto de ingresos, o revenue sharing, es lo que subsidia la existencia de franquicias en mercados pequeños. Es una redistribución de riqueza masiva, de arriba hacia abajo. Sin este salvavidas anual que entregan las franquicias ricas a las pobres, equipos como Green Bay o Buffalo simplemente quebrarían por falta de liquidez en un par de temporadas. Pero darles dinero igual es solo la ofensiva, ¿no? Tienes que controlar la defensiva, que es lo que gastan. Y ahí entra el tope salarial. Así es. La NFL impone un tope salarial que es absolutamente estricto, o duro. No es una sugerencia. No hay impuestos de lujo si te pasas. No hay excepciones contables mágicas. Hay una cifra máxima, amarrada a los ingresos de la liga mediante negociaciones con el sindicato de jugadores, que, por cierto, se llevan cerca del 48% de esos ingresos. Bastante justo. Para 2016, estamos hablando de esos más de 300 millones por equipo. Ningún dueño, por más rico que sea, puede gastar 400 millones para asegurar un campeonato. Todos tienen exactamente el mismo límite para armar su equipo. Obligan a la paridad matemática. Y leyendo The Catalyst, me pareció fascinante la terminología que usan. Describen todo este modelo de redistribución radical y control estricto de costos operativos como algo fundamentalmente socialista en su arquitectura institucional. Sí, esa palabra asusta a muchos. Sí. Y para que quede clarísimo para nuestra audiencia, las fuentes utilizan ese término puramente como una metáfora económica, para ilustrar el contraste con el libre mercado tradicional. Nadie está hablando de ideologías políticas gubernamentales aquí. Exactamente. Qué bueno que lo aclaras. En términos económicos estrictos, lo que la NFL hace se describe con mucha más precisión como el comportamiento clásico de un cartel. Tienes a 32 entidades que, hacia el exterior, fingen ser competidores mortales, pero en la sala de juntas operan de manera profundamente coludida. Entienden que tienen que cooperar, limitar artificialmente sus costos, o sea, los salarios, y repartir equitativamente sus ganancias para maximizar el beneficio de todos como grupo. Y eso tiene todo el sentido del mundo cuando lo piensas. Si yo fabrico teléfonos móviles, mi escenario ideal es que mi competencia quiebre y desaparezca para yo dominar el mercado global. Pero en el negocio de los deportes no existes en el vacío. Si destruyes financieramente a tus rivales de división, te quedas parado en un campo de césped vacío sin nadie contra quien jugar el domingo. Tu producto pierde todo su valor instantáneamente. Esa es la revelación central de este modelo. La NFL centraliza su riqueza no por altruismo, sino porque comprendió que la viabilidad financiera de su rival más débil es tan indispensable como el poder de su franquicia más fuerte. O sea, se necesitan mutuamente. Totalmente. Si el ecosistema no es saludable de costa a costa, el producto que le venden a Amazon o a Fox pierde su magia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si unimos los hilos de los Packers, la estructura de la NFL y el análisis de mercado de The Catalyst, nos queda una lección maestra de negocios. El éxito arrollador de la liga más rentable del planeta no está fundamentado únicamente en esa imagen de gladiadores corporativos aplastando al débil,
se basa en una infraestructura profundamente cooperativa. ¿Una red de seguridad? Hacen alarde del capitalismo más feroz y deslumbrante en sus estadios, en su mercancía y en la televisión. Pero tras bambalinas, operan un modelo de estricta solidaridad financiera para asegurar que el show pueda continuar de forma competitiva. Y funciona de maravilla. Y es gracias a ese sistema que una comunidad en un pueblo nevado de Wisconsin puede organizarse, vender acciones sin valor financiero real, usar trucos legales de 1923 y seguir mirando a los ojos a los multimillonarios más grandes del mundo en igualdad de condiciones. Es un contraste deslumbrante. Y si conectamos esto con el panorama general, esto plantea una pregunta importante. Un pensamiento provocativo que vale la pena explorar mucho después de apagar este audio. Piensa en las industrias modernas más agresivas. El sector tecnológico de Silicon Valley. La manufactura global. Los gigantes del comercio electrónico. Ajá, los que quieren comerse al mundo. Todas operan bajo el mandato de aniquilar a la competencia. Pero si la organización más lucrativa e implacable del mundo, la NFL, descubrió que su rentabilidad a largo plazo requiere subsidiar a los más pequeños y garantizarles recursos, ¿qué pasaría si estas otras megacorporaciones adoptaran una filosofía similar? ¡Wow! ¿Cómo cambiaría la economía global si las empresas comprendieran que el bienestar estructural y la viabilidad de sus propios rivales comerciales son en realidad el seguro de vida para su propio éxito a largo plazo? Es un cambio de paradigma total. Imaginar un mundo corporativo donde el éxito depende de asegurar que todos puedan jugar el partido. Ha sido una exploración absolutamente fenomenal. Gracias a todos por acompañarnos hoy en este análisis a fondo. Sigan cultivando esa curiosidad, sigan analizando los engranajes ocultos del mundo y los invitamos, como siempre, a no quedarse con la primera impresión. Cuestionen cómo funcionan realmente los sistemas y las instituciones que damos por sentadas, porque casi siempre, detrás de la fachada de competencia brutal, se esconde una red de cooperación que nadie quiere que veas. Nos escuchamos en la próxima.